Cultivando idiotas. We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmuth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and two policemen advance with something in their hands. Over there. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those preachers know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles, spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cultivando el Miedo. ¿Cómo están? Muy bien. Hola Javi, ¿cómo estás Chavita? ¿Cómo estás Javi? Yo bien, ¿y ustedes? Súper emocionados de iniciar segundo episodio del año ya y pues tema nuevamente nos vamos con los extraterrestres, ¿no, James? Y primer Cultivando el Miedo de 2024. Del 2024. Sí, exactamente. Y nos vamos con este tema que el año pasado me acuerdo que hicimos un tema del Área 51 y parece que a la gente le llama mucho la atención el tema alienígena, así que en esta ocasión vamos con el caso Roswell. Un caso que sin duda alguna marcó tendencia en la ufología moderna, según muchos escritores, y creo que es cierto porque se ha hablado mucho de este caso, teorías conspirativas. Se ha hablado a favor de si existen los ovnis, algunos escépticos, como el caso de un servidor, que no creen en este caso. Pero bueno, sí sería importante, Javi, empezar a contextualizar este caso que tiene sin duda alguna, es un evento que sucedió en Nuevo México, ¿no, Javi? Exacto, Roswell queda en el sector de Nuevo México, en Estados Unidos. Bueno, es súper importante destacar que independiente de si la gente cree o no, si son escépticos como James o creen en estas teorías de extraterrestres, sin duda, independiente de lo que uno piense, este marca un hito, este caso. Hay un antes y un después de la historia de la ufología a raíz del caso Roswell, y se formó como una nueva era en este campo de la ufología, una fiebre ovni, como lo habíamos conversado anteriormente, y sí, eso lo hace como interesante, más que se crea o no, como que dio pie para que se hablara sobre este tema, ¿no? En el futuro. Que a mí creo que ese es un tema que considero importante decir. Tan es importante el caso de Roswell que incluso la palabra ovni o UFO se empieza a poner en boca de la gente a partir de este caso. Exacto. Okay, o sea, tú dices como esta abreviación de objeto volador. Es no correcto, Chavita. ¿No? Ok. Y también me pregunto, y no sé si lo saben porque ahora no lo tengo la fecha en la mano. Y justo estábamos hablando antes de entrar a la grabación de este programa de radio que volvió loca a mucha gente. Es más o menos durante los mismos años, porque quizá entonces ahí uno relaciona la masificación de temas
por los medios de comunicación. En ese entonces, pues empezaba la radio igualmente a ser popular me imagino, en los Estados Unidos antes de la TV, y pues justo trajo consigo pues la masificación de este tema de los UFOs, ¿no? Y de todo esto onda. Sí, y recordemos que también hubo una puesta en escena, digámoslo así, radial del tema de la guerra de los mundos. O sea, cuando salió todo este tema de la guerra de los mundos de Orson Welles en el año 1938, lo que hace es como empezar a hacer este pequeño inception, digámoslo así, en la gente sobre la existencia, y se abrió un poco el debate sobre la existencia de vida en otros planetas, y más aún de que estos seres vinieran a visitarnos aquí al planeta Tierra, ¿no? Entonces por eso que es interesante, como que a raíz de esto también empieza todo el tema de, no solo del tema OVNI, sino que empiezan como las teorías ya de conspiración, ¿no? Empiezan a hablarse de encubrimientos por parte de los gobiernos, de cosas ocultas que pasaban y que la gente no estaba informada. Entonces, la verdad es que es un caso que alimentó mucho la cultura ufológica y las teorías conspiracionales desde ahí en adelante. Por eso es que este caso es importante por ese hito que marcó en la historia, independiente que sea real o no. Estas películas de hombres de negro y todo. Exacto. Pero a ver, Javi, ¿cómo inicia el caso Roswell? Bueno, todo parte, como ya lo dijimos, en un rancho cerca de Roswell, en Nuevo México, el día 2 de julio de 1947, cuando un objeto choca en este rancho. Inicialmente, este hombre que era dueño del rancho, Mac Basel, descubrió que habían restos dispersos por su granja. Entonces él empieza como a caminar por ella y empieza a darse cuenta que encuentra estos objetos que lucían metálicos, que habían piezas, parecían como de una nave en el fondo. Y lo que él hace después de un par de días dice, bueno, 3 días para ser exactos, dice, bueno, algo raro pasa aquí, no es normal encontrar partes o piezas de una nave en mi rancho, y lo que hizo fue informar al ejército. A raíz de esto, en el Roswell Daily Records, que es un diario local, un periódico, lo que dicen ellos es que las fuerzas aéreas capturan platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Ese fue el titular que pusieron 3 días después. Bueno, el comunicado que hicieron en el periódico fue uno que fue entregado inicialmente por Walter Haut, que era el oficial de comunicación de la Fuerza Aérea en ese entonces. Sin embargo, más tarde harían un cambio en esta declaración y dijeron que se trataba de un globo meteorológico que estaba haciendo investigaciones para entregar datos sobre el clima. Supuestamente el objeto era del tamaño de una mesa, tenía un color gris, un papel color plata, cinta adhesiva y varillas de madera. Y no contaba con ningún objeto que pareciera ser un motor. Aquí tengo, justo yo estaba viendo un documental. Digamos, el caso Roswell sucede el 2 de julio y el 8 de julio sale en este diario que dice Javi, y eso es lo que dicen, que las piezas del posible objeto volador poseían caucho color gris, gran cantidad de papel plata, cintas adhesivas y varillas de madera, y que no contaba con ningún tipo de acero que pudiera tener un motor. Entonces, digamos, la primera descripción que hacen el 8 de julio precisamente dice, es un disco volador, ¿no? Un platillo volador que está, son partes de esto que fueron hechas y nada tiene metal. Y luego, nuevamente en otra publicación, se desdicen, ¿no? El 9 de julio desmienten, ¿no? Raimi desmiente lo del platillo volador y dice que es un globo meteorológico. Exactamente, como tú bien lo dices, en orden cronológico es, te encuentran el hallazgo de estos
restos en el campo. 3 días más tarde, él decide, el dueño de este rancho, Mac Baser, dice, ok, tengo que informar esto a las autoridades. 3 días después, el 5 de julio, llegan las autoridades a la casa para hacer esta investigación. El 8 de julio se emite este comunicado por Walter Haut que dice que efectivamente se encontró restos de un platillo volador. Y posteriormente ellos dicen no, era un globo meteorológico. La verdad es que se pueden encontrar ciertas fotos en internet, la gente las puede buscar, porque cuando ellos cambian su versión y dicen que podría ser estos globos meteorológicos, muestran una foto y la verdad es que como para ejemplificar, llevan uno para decir, mira, estos son los globos meteorológicos de los cuales hablamos, y la verdad es como una maqueta muy mal hecha. Y no se condice con la información que entregaron como los testigos de este avistamiento. O sea, era papel metálico, literal papel aluminio, cinta adhesiva, o sea, hicieron una maqueta y prácticamente la llevaron y sacaron una foto. Estos son los globos que encontramos acá. En la primera declaración aún así me sorprende, porque yo había medio visto igualmente un especial sobre el caso Roswell y vi que en las primeras declaraciones sí decían que tenía piezas de metal súper ligeras en las cuales parecía que no estabas cargando nada, eran muy delgadas y no se podían manipular, ¿no? Pero ustedes también decían que tenía partes de madera. Eso sí, o me confundo. Pero esto es que esa es la diferencia, que la gente que dice haber encontrado rastros o trozos de esta nave que supuestamente se estrelló en el rancho, dan esa descripción que dices tú. Pero luego, cuando la Fuerza Aérea cambia esta versión, dice, no, estos son partes de un globo aerostático y tiene estas características. Y efectivamente esa foto que se muestra tiene este papel de aluminio que sí es maleable, tiene unas como especie de vigas muy delgadas de madera. Si tú te das cuenta, ok, si ese realmente es un globo aerostático, ok, coincide con la descripción que ellos dieron, pero no coincide con la descripción de la gente que supuestamente realizó el descubrimiento de estas partes. Entonces, sí, justo es lo raro. Hay otro artículo en donde se relata cómo este dueño del rancho y su hijo encuentran el material el 2 de julio y ellos declaran que ese material eran tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera. Pero ellos declararon que los verdaderos restos fueron sustituidos por los militares llevándoselas a la base de Fort Worth, ¿no? Como que decían, esto que salió en las fotos es completamente falso porque los militares cambiaron los restos. Exacto. Como que en el fondo trataron de encubrir y al parecer dejaron como rastros de objetos que podían lucir similares a las piezas encontradas por las personas, pero realmente era todo un teatro. Una forma de engañar, exacto. Decir, no, mira, esto es lo que ustedes encontraron, se trata de estos materiales y pertenecen a un globo aerostático. Y para como confundir a la gente, en el fondo esa es la... Y hacen teoría. También declarar al granjero, cambia su versión de los hechos, ¿no? Al igual que el primer policía que encuentra estos restos, ¿no? Es lo que dicen que también confundió mucho a la gente porque era totalmente distinta, ¿no? Y yo creo que el gobierno y la gente dejaron este caso, pues, medio perderse en la cotidianidad, ¿no? Pero estos casos siempre se reavivan después de cierto tiempo o hasta que alguien se mete a renovarlo e investigar y meterse a fondo. Y eso es lo que sucede en 1978. Exacto. Antes de eso también, pues ya empezaba la gente a preguntarse qué onda con los ovnis, y al parecer en los 50s pasa un caso muy sonado de unos avistamientos de ovnis en Washington, ¿no, Javi? Exactamente. Para el año 52, exactamente entre el 12 y el 29 de julio, o sea, estamos hablando de un periodo extenso de al menos 2-3 semanas,
se pudieron ver ciertos objetos voladores no identificados sobre Washington, D.C. Algunos avistamientos fueron más intensos, digámoslo así, durante el 19 y 20 de julio y luego del 26 al 27. Un historiador de ovnis llamado Curtis Peebles llamó a este incidente como el clímax de la oleada ovni de 1952. Él menciona: nunca antes ni después del proyecto Libro Azul y la Fuerza Aérea sufrieron tal ola de informes ovni, haciendo referencia a este caso. ¿Y qué es lo que sucede? Que durante el transcurso de la noche del sábado 19 de julio, Edward Nugent, que era un controlador de tráfico aéreo que trabajaba para el Aeropuerto Nacional de Washington, hoy conocido como el aeropuerto de Ronald Reagan, vio 7 objetos en su radar que fueron localizados aproximadamente a 15 millas o 24 kilómetros de la ciudad, y no había aviones conocidos en el área. Y tampoco se veía que los objetos siguieran alguna ruta de vuelo que estuviera establecida. Por lo tanto, Harry Barnes, que era el superior de Edward, que ya era un controlador de tráfico aéreo senior en el aeropuerto, observó estos objetos en la pantalla del radar y declara más tarde que supieron de inmediato que existía una situación muy extraña, ya que los movimientos eran completamente radicales en comparación con todos los aviones ordinarios, que eran los que ellos le dan seguimiento de forma diaria. Lo que hicieron fue, lo describieron primero como una luz brillante que estaba flotando en el cielo y que tenía una velocidad como increíble, la más rápida que la de un avión normal. Otros puntos fueron observados en los sectores del radar cuando se movían sobre la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos. Cuando vieron como que se aproximaban estos edificios, que obviamente son como muy representativos e importantes para Estados Unidos, decidieron llamar a la base de la Fuerza Aérea Andrews, que está ubicada a 10 millas de este aeropuerto, informando que para ellos habían... que ellos estaban viendo en el radar objetos que eran inusuales. Andrews, quien trabajaba en la base de la Fuerza Aérea, decía que ellos no podían ver objetos inusuales en su radar. Sin embargo, un aviador que estaba en una torre de control de la base llamó para informar que había visto objetos extraños. Este aviador, llamado William Brady, que estaba en la torre, dice haber visto un objeto que parecía ser como una bola de fuego naranja y que arrastraba una cola, y era diferente a todo lo que él había visto antes. Trataba de alertar también al personal en la torre, y lo que él dijo era que se movía a una velocidad increíble. O sea, exactamente las mismas características que describieron en el aeropuerto. Más tarde, la base de la Fuerza Aérea dio unas declaraciones que, si bien inicialmente entre la comunicación que hubo entre ellos daban a entender que estaban siendo parte del mismo avistamiento, ellos más tarde declararon que se podría tratar de un meteorito o algún objeto que venía desde el espacio, que tenía este movimiento, o sea, y por eso ellos captaban este color. Sin embargo, se contradice un poco con la primera descripción que ellos hicieron, porque, lo conversábamos antes del programa, que un meteorito suele tener una trayectoria bastante uniforme y no un movimiento errático en el aire. Entonces, esto da a entender que efectivamente podría haberse tratado de ovnis, ¿no? Ok. Y entonces este caso reaviva también ese auge o esas preguntas por el caso Roswell que había sucedido un poquito más de 10 años antes, ¿no? Exacto. Fuera de este avistamiento que les comenté que pasó de la noche del 19 al 20 de julio, luego del 26 al 27 de julio del mismo año, también durante la noche se vuelve a ver unas luces en el cielo que no tenían las características de los vuelos que estaban ya como agendados, digámoslo así, para esa hora, cuya trayectoria ya estaba definida. No tenían estas características y más bien parecía como una estrella fugaces, pero que viajaban, la verdad es que muy, muy rápido. Creo que aquí sería importante destacar que el caso Roswell es una realidad que se basa en testimonios de personas. Y eso le da muy poca credibilidad al caso, ¿no?
creo que, y es un caso que ha sido sumamente estudiado, pero que en un punto el gobierno de los Estados Unidos tuvo que aceptar que los restos de este caso eran restos de un vuelo del proyecto llamado MOGI. Y ese sería interesante entrar en qué es este proyecto MOGI y cómo también, y como lo habíamos dicho en el tema del caso 51, pues es también y forma parte fundamental de la Guerra Fría que se estaba viviendo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Digamos, esta lucha por tener la tecnología más avanzada, por estar espiando al enemigo, ¿no? Y que parte de esto decían que los restos de Roswell eran restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos de largo alcance y altamente secretos llamados Proyecto MOGI, que era un intento por captar las explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa, que le llaman así, o los investigadores de las fuerzas aéreas, ¿no? Encontraron que incluso fue el vuelo número 4 del proyecto MOGI, en una desclasificación que hicieron años más tarde, ¿no, Javi? O sea que estos globos, supuestamente lo que decía el gobierno de Estados Unidos era para monitorear las pruebas nucleares de la Unión Soviética, es lo, digamos. Exacto, exacto. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ellos querían saber si Rusia también había desarrollado algún tipo de arma nuclear y querían saber si ellos estaban ya haciendo pruebas o no. Entonces lo que hacía esto como globo aerostático era, lo que podía hacer era que podía volar a una altura baja, sin ser detectado. Entonces eso iba a servir como, digámoslo así, espionaje. Esa fue como la declaración que se dio más tarde. Y la verdad es que varios informes revelados más tarde efectivamente corroboraban esta versión del proyecto, y esa fue la razón por la cual se cambió la primera declaración de este avistamiento, del hallazgo de Roswell. O sea, pasó, digámoslo así, primero de ser un avistamiento de un platillo volador a ser un globo meteorológico, y ya más avanzado el tiempo se dijo que efectivamente no era tampoco un globo meteorológico, sino este globo aerostático para espionaje. Igual, respecto al caso, al inicio, la verdad es que hasta 1978 aproximadamente no hubo mucha atención respecto a este caso. Lo que hizo que volviera a estar de nuevo en la mira fue la aparición de dos investigadores, uno llamado Stanton Friedman y William Moore, quienes estaban con ganas de investigar más, de saber más. Les llamaba mucho la atención el caso de Roswell, y para ellos algo no encajaba. Estos cambios de declaraciones por parte de las Fuerzas Armadas no tenían sentido. Entonces dijeron, bueno, vamos a investigar. Y ahí es donde ellos deciden hacer una serie de entrevistas a los habitantes del lugar, pero de forma separada, para un poco comparar y dar paso a esta hipótesis del accidente de una nave de origen no terrestre, y con recuperación de varios cadáveres de alienígenas también. Porque eso no lo hemos mencionado hasta ahora, pero en muchas declaraciones se dice que no solamente se encontraron partes de naves, sino que también habían cuerpos extraterrestres. Una de las declaraciones fue hecha por Barney Barnett, quien aseguró haber visto cadáveres de extraterrestres, uno de los cuales dice que sollozaba agonizante cuando fue descubierto, y algunos
investigadores aseguran que se trataba de 4 cuerpos recuperados, y en otras versiones se decía que eran 7 los cuerpos encontrados en este accidente ovni, digámoslo así. Otra declaración de una persona llamada Edgar Mitchell, que fue astronauta del Apolo 14, afirmó que obviamente él no vio directamente como testigo esta situación y este estrellamiento ovni contra el rancho en Roswell, pero sí por el hecho de en su situación de astronauta, obviamente que en su estatus de astronauta tuvo acceso a conocer a gente muy importante, ¿no? Y gracias a eso tuvo acceso a información que era clasificada debido a estos contactos de alto rango que había en el gobierno y que él conocía, y mencionan alguna entrevista de forma textual que ha visto los expedientes secretos OVNI y que para él no hay duda de que hubo un contacto con extraterrestres durante el caso Roswell. O sea, él no lo testigua como, no lo vio evidentemente, pero él confirma haber visto reportes donde sí se asegura que eso existe. También me pareció interesante que el nivel el alcance, ¿no?, que tuvo este caso, porque la TV argentina, la televisión argentina, vino a través de uno de sus programas a hacer una investigación también respecto al caso Roswell, y ahí entrevistaron a un señor llamado William Woody. En ese entonces él tenía 60 años, y bueno, él cuenta que cuando ocurrió el caso Roswell, él tenía 13 años y él recuerda que había una luz flotando, una luz muy intensa y muy brillante que apenas se podía mirar, y que en ese entonces, bueno, trabajaba en uno de los ranchos y que se subieron a un camión. Se dieron cuenta, ellos se dirigían hacia el norte, pero en uno de los caminos, la forma en que lo describe es como muy de película, ¿no? Esto es que se ve como casi desierto y una sola ruta en medio del camino. Dice que en algún momento llegaron a una especie de bifurcación y ahí encuentran que el tránsito estaba detenido por militares, lo habían cortado y no estaban dejando a la gente desplazarse hacia el este y al oeste, solamente podían dirigirse hacia el norte, porque la información que le entregó los militares era que ellos estaban haciendo una investigación. Obviamente para él en ese momento lo asoció a que podía ser algo respecto a la luz brillante que habían visto, pero no le dieron mayor importancia hasta que más tarde empezaron a salir estos titulares en los diarios diciendo que un objeto volador se había estrellado. Bueno, también hay otra declaración de un señor llamado Frank Hoffman, que fue agente de la CIA, y él fue asignado para asuntos especiales y confidenciales como consecuencia de la Guerra Fría. Entonces, al darse cuenta, esa noche que ocurre este supuesto accidente OVNI, muchas señales erráticas aparecían en los radares. Obviamente, como él estaba ahí por el tema de la Guerra Fría, estos como puntos que él veía en este radar, tenía que enfocarse en ellos porque podía ser quizás algún ataque de Rusia o de cualquier otro país, y la verdad es que se enfocaron tanto en eso, y luego lo que ellos vieron fue como una especie de llamarada que cruza a través del radar, y ellos lo que pensaron es que que podrían haber lanzado un misil. Resulta que no, y más tarde hacen unas declaraciones. Lo que pensaron fue que se trataba de una especie de misil, y finalmente, bueno, se dieron cuenta que no se trataba de eso, pero el hecho de ver todos estos puntos en el radar, después cuando los investigadores empiezan a juntar piezas, se dieron cuenta que algunas declaraciones de otros ciudadanos decían, o lugareños decían que también habían encontrado trozos, al parecer, de naves en otros lugares, no solo en el rancho de Roswell, sino en los alrededores. Entonces, cuando Frank Hoffman hace esta declaración de que ellos vieron en este momento muchos como puntos en el radar, hace pensar que efectivamente muchas piezas o partes de la nave cayeron en distintas partes. O sea, él haciendo esta declaración sin tener idea, la gente empezó a armar todas estas teorías, a unir puntos, digámoslo así, y llegaron a la conclusión de que todas las declaraciones hechas por otros lugareños podían ser ciertas.
Cuando esto ocurre, Frank y su equipo de trabajo se acercaron a la zona para investigar, porque obviamente tenían que corroborar que no se tratara de ningún ataque al país, y ellos declaran haber visto una luz que era muy intensa y que no se trataba de un avión o un misil como habían pensado inicialmente, sino que se trataba de una nave que estaba incrustada en el suelo y que tenía una longitud aproximada de 60 o 70 metros. Y ahí es donde él hace la primera declaración que hace alusión al avistamiento de extraterrestres, porque él declara que había un cuerpo que se encontraba aplastado y otro que tenía la mitad de su cuerpo que aparecía un poco por la escotilla, y que lograban ver unos 3 o 4 cuerpos más tirados como alrededor de la nave. Y esa fue como la declaración que él dio, y obviamente fue como la primera vez que podríamos decir que alguien, digámoslo así, calificado o del gobierno hace una declaración respecto a este caso y lo que vieron al momento de que la nave se estrellara. Fueron como las declaraciones de los primeros, digamos, de las primeras personas en acercarse. Ok. Un tema que yo creo que es muy importante de destacar en este caso es que también el diseñador de estos globos del proyecto Mogul, un cuate de apellido Moore, investigó el caso, ¿no? Y sobre todo, primero, lo que dicen es que se coincide en que los materiales del globo del proyecto Mogul eran los mismos que la declaración que había dado Brazel o Mac Brazel, el granjero, la primera ocasión, ¿no? Algunos artículos que yo leí señalan que muchos de estos fanáticos o ufólogos cambiaron un poco diciendo que había metales desconocidos dentro de los restos, lo cual en una primera declaración el granjero Brazel no lo da así. La otra cosa que a mí me pareció algo muy interesante es que este diseñador, a petición de un ufólogo, Moore analiza el clima del día del lanzamiento de algunos globos, calculando el lugar donde se estrellaron algunos, y también calculó el sentido en el cual deberían de haberse esparcido los restos, cosa que coincide exactamente con cómo cayeron los restos en el rancho, ¿no? Okay. ¿Y ahí no crees que él, por ser parte de ese proyecto, iba a estar dando resultados que le convenían al gobierno? Bueno, por supuesto, pero digamos, lo que están haciendo es que este cuate está con base en lo que él fabricó, está confirmando la trayectoria de un globo y las características de este globo que formaba parte de ese caso que era el proyecto Mogul. Ok. Mogui, ¿no? Mogul, ¿no? Mogul, yeah. ¿Y ustedes qué creen por lo mucho o poco que se han informado de este caso? ¿Ustedes creen que sea una charlatanería, algo inventado por el colectivo del pueblo, o si fue un caso real? Es importante este tema porque yo creo que también el mismo proyecto Mogui estaba siendo parte de un esquema de espionaje que las propias Fuerzas Armadas no podían tampoco expresar que era el proyecto Mogui, porque justo lo que decían, y por eso en un principio la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dice que es un globo meteorológico, ¿no? Porque este proyecto y estos globos del proyecto Mogui no eran globos meteorológicos, sino más bien lo que dicen es que en ese año, que era 1947, se utiliza una variante de polietileno de esos globos que hacía que los globos se mantuvieran en esta capa de la Tierra para poder tener la sensibilidad de las explosiones atómicas que hiciera la Unión Soviética. Entonces, justo este proyecto en 1947 cambia su tecnología y evidentemente pues el ejército y los militares no iban a decir que formaba parte de este proyecto, y por eso lo disfrazan como
un tema de un globo meteorológico. La realidad, yo creo, es que es conveniente en medio de una guerra fría para el gobierno de Estados Unidos el no objetar la hipótesis de que los extraterrestres visitan nuestro planeta, ¿no? Y que al mismo tiempo el gobierno norteamericano tiene posesión de tecnología alienígena para poder utilizarla en contra. Entonces, yo creo que esto para mí le daba, o sea, si bien nunca lo desmintieron por un tema de conveniencia, parte de esta Guerra Fría, creo que también, pues, las mismas Fuerzas Armadas tampoco podían decir que era un objeto para espiar a la Unión Soviética. O sea, digamos, es un poco ocultar la tecnología que se estaba utilizando, me imagino, para que no llegara a ciertas manos y para quitarle el acercamiento a la Unión Soviética a espiar ese tipo de sitios, ¿no? Claro, para no revelar sus trucos. Sí, bueno, mi opinión es que considero que sí algo... Obviamente, cuando ocurren este tipo de casos en que intervienen mucho, no sé, las Fuerzas Armadas y que hay todo como que se hace todo tan oculto que puedo entender que es por motivos militares, ¿no? Por tácticas militares, pero todo esta, como digámoslo así, parafernalia o show que se arma de cambiar las declaraciones, de que por ahí, no sé, tomaron piezas y luego pusieron otras para no revelar el material realmente que fue encontrado. Obviamente todo eso alimenta todo lo que hay alrededor de esta histeria colectiva, y la gente dice, no, yo vi esto, y luego otro, yo también, y yo también, y yo también, y esto se va como masificando, se va como creciendo, ¿no? Es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, pero también creo que la forma en que aborda esto el gobierno, la Fuerza Armada, hace que se cree esta como histeria colectiva, que se generen estas teorías como conspirativas de encubrimientos y todo, porque bueno, la gente no tiene respuestas, así como no tiene respuestas, las busca o dice lo que cree haber visto, lo que piensa que pudo haber pasado, porque no tiene certezas. Sí, que la verdad es que esto pasa con muchas cosas. Y que yo me imagino que también va pasando este fenómeno de teléfono descompuesto ya después de una década. Reaniman el caso, vuelve a haber declaraciones y como que le van metiendo de cada quien de su, digamos, de su parte de la historia, se van deformando. Pero yo creo que sí, como dice James y como muchos lo piensan, esto fue más parte de eso, digamos, de esa Guerra Fría y de todo este tipo de investigaciones que estaban ocurriendo en esos momentos, ¿no? Era como para privar un poco al público de todo esto, de todas estas tecnologías y no permitir que llegaran cuestionamientos al gobierno por este tipo de experimentos de parte de quizá hasta de los mismos ciudadanos, ¿no? Porque dices, ¿qué estás haciendo ahí con mis impuestos de cierta manera? No, y que al final de cuentas, como lo hemos dicho en muchos cultivandos, Chavita, la información es poder. Y el hecho de yo tener en mis manos un posible ovni e incluso, ¿no? Yo estoy seguro que incluso este video en donde sale una autopsia que hacen de seres alienígenas, o sea, le da un poder de información a Estados Unidos sobre cualquier otra potencia. Y entonces eso también en algo que me pareció algo interesantísimo, que fueron los posteriores informes desclasificados que en los 90s Estados Unidos, pues también algunos expertos dicen que este tema del proyecto MOGI fue utilizado no tanto para conocer las explosiones en la estratosfera que tuviera la Unión Soviética, ¿no? Las explosiones nucleares, sino más bien
era un arma que estaba probando Estados Unidos y en la que incluso estaba tomando prisioneros de guerra japoneses para poner en los globos hacia la estratosfera y poder lanzar algún armamento nuclear en contra de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, justo esta parte de aceptar o llevar la declaración hacia un mal uso de los prisioneros de guerra, ¿no? Pues resulta mucho más factible el decir que hay extraterrestres y que la teoría de los ovnis que desvíe la atención de lo que pues realmente estaba sucediendo y lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues hoy en día, pues quien tenga la mayor tecnología, pues es la potencia número uno, ¿no? Sí, y tienes que alejar a tus enemigos y hasta a tus mismos amigos de esa tecnología que cayó, haya sido lo que haya sido. Y me imagino que si es un aparato que supervisa al enemigo o que está supervisando algún tipo de estadística, pues recopila datos, ¿no? Al final. Esa caja negra que yo me imagino que contenía este aparato, contenía información que no le convenía a Estados Unidos que se supiera que se estaba investigando, que es justamente Exacto. Lo que ahorita estamos nosotros debatiendo. ¿Qué se podía haber investigado? Pues nadie lo va a saber, ¿no? Claro, es que la forma en que siempre hacen las cosas en Estados Unidos es media, como lo mencioné anteriormente, da para generar conspiraciones. O sea, ya lo vimos también para el caso del Área 51. Hay mucho hermetismo respecto a la información y cuando la gente no está enterada se empieza a hacer una idea y a divulgar información que obviamente es falsa. Justo creo que hay demasiadas cosas y creo que en un documental que emitió el canal de televisión ABC sobre este caso y que lo presenta un cuate de nombre Peter Jennings. Creo que yo coincido con eso. Es un mito sin una sola prueba, ¿no? Justo creo que sinceramente ha habido muchas contradicciones en los testigos. No hay pruebas plenas sobre nada, ¿no? En 2006, de hecho, los autores de esta llamada autopsia que sale en una cinta dijeron que era un fraude, ¿no? Sí, está comprobado que esas imágenes que se hicieron muy populares no eran reales. De hecho, en el año 95, cuando se hizo esta primera, digámoslo así, desclasificación de información, porque, bueno, recientemente también hubo otra desclasificación de documentos confidenciales. Pero ya para esa primera desclasificación en el año 95, Ray Santilli, perdón mi italiano, Ray Santilli, productor de televisión, aseguró que tenía en su poder estas películas con las autopsias realizadas. ¿De dónde las sacó? No lo sé, pero ya con el tiempo, ahora que hay más tecnología y todo, se puede dar cuenta de que esas fotos y esos videos que uno puede ver son falsos. Ahora, debo decir que para la época, o sea, a quien se le ocurrió esa idea es un genio, porque imagínate que estamos ahora hablando y que hay tantas películas y documentales del caso Roswell y todo el ruido que generó este caso. O sea, quien creó eso sin inteligencia artificial, por lo demás, me parece un genio, ¿no? Se tomó todas estas experiencias recopiladas, como dice James, no hay ninguna evidencia clara de que este caso fue real, más que los testimonios de la gente, que como ya lo dije anteriormente, puede ser que se van autoconvenciendo, ¿no? Que esto pasó, pero, sí, yo vi lo mismo, pero no hay como esa evidencia. Y que es un caso en el que le han entrado al juego todo mundo, ¿no? Desde este Science Fi Channel que en 2002 financia una excavación en el rancho para ver si pudieran encontrar algún resto que los militares no hubieran recogido,
¿no? Llevan a cabo esta investigación, contratan al equipo arqueológico de la Universidad de Nuevo México y realmente pues solo verificaron, digamos, que hubo un surco largo debido a un gran impacto y que hubo una alteración en el terreno, pero nada más, ¿no? En 2004 también el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que asumió el Departamento de Energía bajo la presidencia de Bill Clinton, se interesó por el asunto y en este año escribió en The Roswell Diaries que el misterio que rodea a este impacto nunca ha sido suficientemente explicado ni por investigadores independientes ni por el propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, realmente, ¿no? En octubre de 2000, antes de la emisión del documental sobre Roswell, este canal Sci-Fi dio una rueda de prensa sobre ovnis en Washington, ¿no? Y John Podesta, que era el jefe de personal de Clinton, se dio a conocer como miembro de la firma de relaciones públicas contratada por este canal para intentar conseguir documentos sobre el asunto. Podesta indicó que ya era hora que el gobierno desclasificara los documentos oficiales que tenían más de 25 años y así suministrar a los científicos los datos para determinar la verdadera naturaleza de este fenómeno, ¿no? Realmente hay otro documental que salió en 2010 que fue hecho por Discovery Channel, pero luego viene una desclasificación en 2011 de documentos del FBI, ¿no, Javi? Sí, un poco lo que comentábamos antes de comenzar el programa, y respecto a la pregunta que nos hacíamos, si existen o no, o sea, ¿qué pasa más allá de que uno crea o no en el caso Roswell? Porque la gente que sigue estas como teorías conspirativas, obviamente no importa lo que tú digas, van a creer y van a seguir defendiendo la postura, lo cual me parece bien. O sea, cada persona puede creer lo que quiera, pero más allá de eso hay dos cosas. Una, cada vez que se hacen estas desclasificaciones siempre hay algún comentario de alguien o alguna declaración exactamente que reabre cualquier especulación sobre si el caso fue verdadero o no, porque evidentemente si tú después de tanto tiempo se siguen desclasificando información y cada vez es como ahora alguien vio, manifiesta haber visto, no sé, que se explotaron objetos voladores y que cayeron partes, por ejemplo. Obviamente eso va como a alimentar a que tú vuelvas atrás y digas, entonces, ¿está muy equivocada la gente o las declaraciones que se hicieron antiguamente eran reales, no eran reales? Te deja como esta duda. En primera instancia pareciera ser que no, porque no hay pruebas, pero ¿qué pasa si a lo mejor las pruebas que realmente existieron, los militares se encargaron realmente de eliminar todo eso? No sé, y ahí es donde empieza la duda, y ahí es donde empieza a crecer y es donde empiezan las teorías conspiranoicas nuevamente, y dices, bueno, a lo mejor sí existió el caso Roswell. Y eso es como lo que pasa cada vez que hay una nueva, digamos así, liberación de documentos, ¿no? O sea, en mi opinión, considero que sí existe vida extraterrestre. Yo, de forma personal, considero que no precisamente atrás del caso Roswell. El caso Roswell para mí tiene muchas cosas que no me dicen, no existió, no sé. Pero yo creo que sí hay esa vida extraterrestre. Yo creo que siendo el universo tan extenso, ya lo vimos hace poco con olvidé el nombre, el Webbs, que mandó estas imágenes como muy Full HD del universo, este satélite que fue enviado al espacio, y tú te das cuenta que de verdad el universo es tan grande que yo no puedo concebir que no haya otro lugar u otro planeta donde no haya vida. No digo que tal como nosotros, pero que se haya sido desarrollado antes que nosotros y que tenga una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. O sea, nosotros los últimos 30 años, el nivel de desarrollo tecnológico comparado con los últimos 1000 años es totalmente abismal. Yo digo, eso puede haber ocurrido, se puede replicar en otro lugar, y ¿por qué no visitarlo? Entonces yo soy una convencida de que existe la vida extraterrestre. Yo creo que
pueden venir a observarnos, a mirarnos, a estudiarnos, no lo sé. Y creo que en uno de esos intentos, alguna persona en alguna parte del mundo tiene que haber visto algo alguna vez, quizás contactos con algún extraterrestre, no lo sé. O sea, yo creo que sí existe. No en el caso Roswell en particular, pero yo creo que tiene que haber ocurrido alguna vez. Yo creo que más de alguien tiene que haber visto un extraterrestre. Sería interesante que realmente fuera así. No sé qué opinan ustedes. Chavita, tu conclusión, a ver. Yo justo es lo que iba a hablar ahora. Apoyo, o sea, estoy 100% convencido de que existe vida fuera de este planeta. Que sea inteligente o no, ese es creo que es uno de mis teorías que va cambiando con el tiempo. A veces, al principio yo sí tenía como mis dudas de si existían visitas de los extraterrestres. Hubo una época en la que creí mucho en eso. Y después como que te vas dando cuenta cuando te secuestraron, Chavita. Cuando me secuestraron, ¿no? Pero después te vas dando cuenta justo de que muchos de este tipo de casos llegan debido al espionaje, a diferentes circunstancias que pasan en el mundo. Y pues también siempre me he preguntado después de tantos años por qué, más que nosotros nos demos cuenta de que nos visita una vida más inteligente que nosotros, pues obviamente si no quieren que sepamos de ellos no lo van a permitir, pero también ¿por qué no nos han, manipulado o tomado nuestros recursos? Ahí como que yo creo que habría un poco más de evidencia fuerte si ya nos hubieran visitado. Esa es mi opinión personal. Pero pues siempre es muy abierto todo esto, ¿no? Son puras especulaciones y pues me iría más a que todavía no nos visitan. No sé tú, James. Mira. Pues yo en mi opinión creo que yo soy escéptico de este caso y en general del tema de los ovnis. Creo que ¿Tú no crees para nada en la vida extraterrestre? O sea, creo que existe la vida extraterrestre, pero creo que no tienen todavía la tecnología para poder hacer contacto con los seres de este planeta. Creo que este es un caso más de que el morbo puede generar una cultura de UFO completa, ¿no? Yo lo que celebro de este caso es todo lo que ha surgido en cuanto a cultura pop de este caso. Y ejemplos creo que son clarísimos, ¿no? Canciones, el videoclip de Megadeth, la propia película del Día de la Independencia. O sea, Hollywood es uno de los más beneficiados con este tipo. O sea, Mars Attack, el Día de la Independencia. ¿Cuánto dinero ha hecho Hollywood con este tema? La salvación del planeta en la película del Día de la Independencia se consigue a partir de la nave que se encontró en Roswell, por ejemplo, ¿no? En Futurama, en Los Simpson, en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, los X-Files, Lilo y Stitch. O sea, es que mira, es impresionante. Yo creo que creas o no creas en el caso, no hay nadie que no sepa de qué se trata el caso Roswell. O sea, todos saben de qué se trata, de que una nave chocó en un rancho. Esa es como independiente sea verdad o no, esa es como lo que toda la gente tiene en su recuerdos respecto al caso Roswell. Y todos saben qué caso es. Entonces ha trascendido, ¿no? O sea, dio pie a todo lo que viene después. El área 51 fue post caso Roswell y bueno, es loco, pero sí abrió como una puerta muy grande a todo este tema. Y yo creo que justo Hollywood ha sabido sacarle jugo cañón a este tema, pero creo que también a partir de estos temas también se basa mucho la propaganda estadounidense, ¿no? Porque sí, los salvadores, como siempre son los que nos rescatan al mundo y de niño pues te la crees un poco, independientemente de que sea una película de fantasía y medio ya tienes idea de que no es real. Pues sí, yo de niño como que sí me marcó mucho desde el principio saber que Estados Unidos es el país poderoso y pues te adoctrinan un poco creyendo que cuánta gente no quiere ir a Estados Unidos para hacerla
y pues los tenemos de protectores, ¿no? Hasta hoy en día que ya hay más medios de comunicación, pues sabemos que apoyan a veces no a las causas más correctas. Pero sí, son los salvadores y siempre los que tienen el primer contacto. Perdón. Que siempre son los que tienen el primer contacto con los extraterrestres. No sé si recuerdan esta película Mars Attack, que eran unos extraterrestres verdes con una especie de acuario en la cabeza, como una bola de transparente de cristal, y que al final morían con música clásica. No sé si recuerdan esa película, y ellos bajan y sí están como el presidente y los de la Fuerza Aérea, y son los primeros en contacto. O sea, siempre son los primeros en contactar con los extraterrestres, y luego nos salvan de los supuestos ataques. Entonces, sí, como dices tú, muy adoctrinado. Entonces ha sido como este surgimiento de una cultura de la ufología que ha generado grandes rendimientos económicos en temas de películas, series, videojuegos, videoclips. Se ha tocado bandas, ¿no? Y que creo que es un factor determinante que los Estados Unidos no quieren ni les conviene desmentir. Y entonces, pues bueno, y se ha generado a partir de esto, pues grandes obras, grandes canciones, grandes videos, grandes películas y grandes series, ¿no? Antes de entrar a este Cultivando, estaba viendo una serie que se llama Roswell, ¿no? Donde es un chavo y su hermana que son alienígenas de apariencia totalmente humana, y accidentados en Roswell buscando respuestas sobre su pasado. Entonces, para que vean el nivel pues no sé, de intensidad que tienen los norteamericanos en este tema. El propio Luisito Comunica tiene un YouTube, un video de YouTube asistiendo a este lugar, ¿no? Hay muchos documentales por Discovery Channel, Sci-Fi, ¿no? Que yo recomendaría. El videoclip, hay un videoclip de Megadeth que se llama Hangar 18. Está basado en los sucesos de Roswell. Y bueno, pues sin más, no sé, Javi, vamos a seguir viendo temas de UFOs y de Cultivando el Miedo durante 2024. Hay uno ahí que quedó pendiente que lo queríamos sacar, pero creo que también merece juntarlo con otro que es el Roswell inglés, que es el Rendlesham Forest, que es el caso que yo creo que lo dejaremos para otro cultivo. Yo la verdad vi una serie hace poco en Netflix, no recuerdo el nombre, que mal, pero bueno, para la próxima prometo dar el nombre de la serie, que se trata de 4 casos diferentes relacionados con ufología, uno de ellos también en Inglaterra, como el que tú mencionaste, James, y me parece muy interesante porque fue como un avistamiento masivo. O sea, mucha gente lo vio simultáneamente y no es una historia tan antigua, entonces como creo que hay más evidencia o más testimonios que pudieron ser corroborados, y me parece bastante interesante. Solo me gustaría añadir una última cosa para nosotros aquí, lamentablemente, para los audioescuchas que a lo mejor sí creen o les gusta creer en estas teorías. Nuestra visión es, bueno, no existió, tenemos otra forma de ver este caso, pero para los que quieran es súper interesante, y lo comentábamos antes, me generó mucha gracia cuando lo leí, fue que hoy en día, bueno, esta colectividad, esta comunidad, digámoslo así, obviamente vio que podía beneficiarse de todo este tema OVNI, y obviamente lo ocupan a su favor, así que si ustedes oyentes quieren vivir
la experiencia. Cuando vayan a Roswell pueden por $10 conseguir una bolsa con piedras del rancho donde supuestamente cayó este ovni, y los que quieren ser, los que son más osados, pueden también por algo así de $50 pueden dormir en la intemperie donde supuestamente este ovni cayó. Así que el que quiera vivir la experiencia, chicos, está interesante, creo que y vayan. Ajá, eso es ya más como de turismo. Y lo puede hacer hasta la gente que no cree, ¿no? Se la puede pasar bien con sus amigos. Y fíjense, ahorita que dicen también deberíamos de tomar uno de estos temas de las figuras, esto de los campos de trigo, en los que aparecen figuras, y creo que en Perú también, en una parte de montañas, hay unas ciertas figuras que dicen que fueron hechas por estos ovnis, y son tan enormes que dicen, ¿cómo esto no lo pudo haber hecho un humano? Y eso son de esas cosas que sí me hace pensar que podría haber cierto contacto extraterrestre. Pero bueno, pero ya seguiremos, sigan de cerca este Cultivando el Miedo 2024, que traemos casos muy buenos que vamos a ir desmintiendo, y vamos a ver si en algunos encontramos pues algo de realidad, algo que no sea ficción o que esté basado en testimonios, ¿no? Vamos a ir desentrañando algunos casos de fantasmas, de UFOs y demás. Y bueno, pues yo quería proponerles a votación, que somos 3, 2 propuestas de canción que tienen que ver con este caso Roswell. Uno de ellas es la canción que se llama Aliens Exist, de Blink-182. De Blink 182, me encanta. Sí. La iba a proponer. El compositor de esta canción, Tom DeLonge, hace referencia a los ovnis, en particular al Majestic 12, que el cual era el comité de científicos formados en 1947 por el presidente Harry Truman. Y la otra era la canción Roswell 47, de una banda de death metal melódico que se llama Hypocrisy, que habla también sobre el tema de Roswell. Entonces, Chavita, ¿por cuál votas? Yo me voy por Blink-182, es la que conozco. A lo mejor me falta ahí como conocer a la otra banda, pero pues, y si no, pues échense las dos, ¿no? ¿Por qué no? Javi. Yo fiel a Blink 182, o sea, de mi banda de adolescencia. Y pasó algo muy gracioso. Yo el año pasado fui a un concierto de Blink acá en Cologne, y fue bien entretenido porque yo ya conocía esta canción, me gustaba y lo encontraba, bueno, a principios de los 2000 era como gracioso, ¿no? Que no se cree tanto en el tema ovni, todavía estaba recién como empezando a retomarse, y luego aparecen en el concierto, tocan esta canción, y me dio mucha risa que aparece como en las imágenes una especie de un periódico con la cara de Tom, que es el vocalista de Blink 182, y dice arriba como el chico tenía razón, y sale él como en los periódicos, así como yo sabía que los aliens no existen, y lo encontré muy, muy genial. Se pudo colgar y como en el fondo utilizarlo para su performance, luego de que se revelaron que existían estos avistamientos ovni, esta desclasificación que hubo el año pasado, hace 2 años, así que estuvo bien bueno. Así que esa canción. Oye, Chavita, ya hay que decirle a los escuchas que nos sigan, que ya andamos ahí muy movidos en redes sociales, ya traemos TikTok, estamos empezando con el YouTube, la página de internet, y ya tenemos Patreon. Voy a dejar el link en Spotify. Ya pueden formar parte de nuestra comunidad de amigos cultivando. Vamos a tener algunos encuentros por Zoom. Todavía estamos planeando qué regalitos les podemos dar y enviar en caso de que se suscriban. Y a nuestros amigos premium, queremos empezar también, ahorita que ya vamos a empezar a crecer un poco más, a darles la oportunidad de también, ¿por qué no?, anunciar algunas cosas dentro de nuestro programa. Estamos todavía por ver cómo va a funcionar toda esta dinámica, pero si quieren votar por qué temas hablar, participar también en alguno de nuestros programas, si es que son expertos o les interesa algún tema, pues obviamente se les va a dar prioridad a nuestros miembros cultivados, ¿no, James? Pues nuevamente muchas gracias, Javi. Muy interesante Cultivando el Miedo. Chicos,
como siempre, un gusto y espero que ya nos veamos pronto para un segundo capítulo 2024 de Cultivando el Miedo. Perfecto. Y cultiven el miedo. Vámonos con esta canción de Blink. Muchas gracias.